Bien, muy buenas noches, perdonen la demora. Como les estaba comentando, este es un pasaje de las Escrituras del Textus Receptus, de la Escritura de Gálatas 5:22. Después, como dice, Gálatas 5:22, 23, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Mira, no sé si se me escuchó la oración anteriormente, pero oremos porque todo esté en control y Dios nos acompañe en este mensaje. Dios del cielo, gracias por esta noche, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por todo lo que das. Le pedimos, buen Padre, que se quede con nosotros y que permita que este tiempo sea un tiempo profundo de inspirarnos en tu palabra, de crecer en tu palabra y de apreciar los mejores dones en nuestra vida. Gracias te damos y en tu Hijo Jesús te hemos pedido. Amén. Bueno, como te estaba hablando de todo esto, debemos de valorar en nuestras vidas cuál es el proceso de nuestra madurez. Nuestro proceso de madurez depende de cada persona, no es una cuestión de tiempo. Hay personas que podrían madurar en un tiempo muy cercano y algunos que les podría llevar un tiempo muy lejano, pero sobre todo depende de algunas situaciones muy particulares. Pero cuando nosotros empezamos a generar esos frutos, esos dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, empieza a haber una serie de manifestaciones que se vuelven bastante notorias en nuestra vida. Hoy de lo que vamos a hablar es acerca de la bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad se expresa en 4 escrituras dentro del Nuevo Testamento y vamos a ir viendo poco a poco en todo esto. Una de estas es una benevolencia activa. Vamos a ver la siguiente escritura y vamos a leer aquí en Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 14, dice lo siguiente. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Cuando está hablando aquí Romanos de este término bondad, la palabra que vamos a ver al final viene del griego y la vamos a explicar ahorita, pero habla de que uno está lleno, de tal manera que al estar llenos podemos expresar el conocimiento, pero lo habla en una cuestión muy práctica, amonestarse los unos a los otros. ¿Cuánto nos ayudamos a crecer en nuestra vida espiritual? Yo quisiera que pensáramos tú y yo en esta parte. Dice que amonestarse unos a otros es parte de la bondad. Mira, también es una parte activa. La bondad, dice, están llenos. Cuando estamos llenos, estamos buscando qué hacer. Por ejemplo, cuando nosotros terminamos de comer de una forma satisfactoria, donde nos sentimos satisfechos, ya no estamos buscando qué picar, sino que estamos buscando qué es lo que vamos a hacer porque tenemos fuerzas. En este particular, cuando hablamos de la bondad, es importante que pensemos acerca del crecimiento. Cuando tenemos crecimiento, podemos tener madurez, pero también podemos tener sobremadurez.
La sobremadurez no siempre es buena. Eh, Uno de mis primeros discipuladores me explicaba que en Florida, cuando ahí se produce mucha naranja y la naranja llega a tener buena calidad cuando se cumplen ciertas características. Me decía, ¿cómo crees que es cuando hay abundantes lluvias en Florida? Lo primero que me imaginé es que porque había bastantes lluvias, es que el fruto crecería lozano, crecería fuerte y crecería de buen sabor. Dije, pues sería un buen fruto. Y me dijo, no, cuando hay abundantes lluvias, aunque el fruto crece de una forma atractiva y es brillante y se ve grande, es insípido, porque ha absorbido tanta agua que su sabor se ha diluido. En caso contrario, cuando el nivel de agua es adecuado, no es excesivo, el fruto puede crecer de tal manera que toma del suelo los mejores nutrientes y es cuando adquiere un sabor único. Oye, hermano, hermana, ¿qué tan involucrados estamos en algún ministerio dentro de la iglesia? Apenas estamos comenzando, Aarón está comenzando un grupo de liderazgo y es sorprendente a veces ver cuántas personas son las que hacen una misma actividad. Entre bromas dicen, Juan Pérez ya canta, ya baila y casi, casi vende palomitas y chalupitas los domingos, ¿no? Es importante cómo servimos en la iglesia y la manera en la cual lo hacemos. Cuando crecemos o nuestra bondad se está manifestando en nosotros, también tenemos algo que se manifiesta, es que crecemos en nuestra devoción a Dios. La otra escritura que habla acerca de la bondad es Efesios, capítulo 5, en el versículo 9, dice lo siguiente: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto de la luz, mira, creciendo en nuestra devoción. Cuando nosotros tenemos una cercanía con Dios, cuando estamos cercanos a Dios, algo que empieza a suceder en nuestras vidas es que nuestra relación con Él se empieza a transformar. Tal vez en un inicio es difícil o es complicado orar a Él, ¿no? O sea, yo en un inicio, cuando empezaba a orar, sentía que oraba hacia la pared, pero con el paso del tiempo, las oraciones se vuelven más íntimas de diferente manera. Hoy en día, por ejemplo, puedo tomar tiempos para caminar y tener mis tiempos de oración. Puedo estar sentado leyendo mi Biblia y estar orando. Nuestra oración es algo que se empieza a transformar en nuestras vidas y que nos empieza a hacer diferentes. Cuando nosotros tenemos este contacto con Dios, porque somos el fruto de la luz, vamos creciendo en bondad. Crecer, crecer en Dios, en nuestra relación con Él, está directamente ligado con nuestra confianza en Dios. De igual forma, podemos tener una confianza acelerada y esto es, decimos, ok, si te acuerdas de Abraham, en Génesis, Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo. Sara, cuando escucha esto, dice que ya había dejado de menstruar y que comienza a irse hacia sus adentros. Dice, ya estoy muy vieja para que eso pase, ¿no? Entonces dice que el ángel la ve y le dice, ¿por qué haces eso? Y dice, no, no, Señor, yo no me reí. Y dice, sí,
yo te vi. Acto seguido, lo que hace Sara es que le da a su concubina, le da a su esclava Agar como concubina a Abraham. Sara quiso acelerar las bendiciones de Dios. Por otra parte, a veces nos detenemos. A veces podemos sentir que Dios nos llama a dar pasos de confianza, de seguridad, porque debemos aprender a confiar en Él y detenemos el paso. No damos ese paso de fe que nos lleva a crecer, que nos lleva a bajar de la barca y caminar en las olas. Y cuando tal vez lo llegamos a hacer, al sentir el viento fuerte y las olas, nos da miedo. Todo tiene su tiempo, hermanos. Hay un tiempo en el cual Dios nos va a llamar a caminar sobre las olas, sobre el agua. Y hay otro tiempo donde Dios nos dice, sabes, para, es tiempo de que confíes en mí. Hoy, ¿cómo está tu confianza en Dios? Nuestra confianza en Dios está directamente relacionada con nuestra devoción. Cuanto más crezca nuestra devoción a Dios, es mayor nuestra confianza. Otra escritura que habla acerca de la bondad, nos habla acerca de ser dignos de ser escuchados. Y está en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice lo siguiente: con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Dice, y con este fin, también nosotros oramos siempre por ustedes. Algo que te lleva a hacer la bondad es a interceder por otros. La intercesión, la oración que suplica, que pide, porque se den milagros. Por eso es que somos dignos de ser escuchados. Si yo te pregunto, interceder, hoy, ¿por quién tú estás orando? ¿Por quién estás intercediendo en estos tiempos? Estos tiempos nos deben de llevar a tener oraciones donde clamamos por la familia, por los amigos, por el trabajo, por el gobierno, y donde nuestras oraciones podemos contemplar que van surtiendo milagros en las vidas de las personas que tenemos cerca de nosotros. En nuestras oraciones debemos aprender a confiar que todo va a ser a su debido tiempo, que no vamos a acelerar nada y que no vamos a detener tampoco nada. Dios tiene su justo plan. Entonces, cuando hablamos de bondad, bondad estriba en tres aspectos que son importantes en nuestras vidas. La bondad debe ser activa. ¿Por qué? Porque estamos llenos. Al estar lleno, me permite trabajar, me permite hacer otras cosas por otros. La bondad me lleva a crecer en mi devoción a Dios, en mi confianza, en mi seguridad, que en medio de cualquier tormenta, Dios se encuentra y está presente. Es algo personal, es algo íntimo. Pero también la bondad me lleva a interceder por otros. Me lleva a suplicar, a no tener solamente oraciones egoístas, sino oraciones donde yo estoy suplicando por la vida de otras personas, de otras situaciones, al entender que mis oraciones pueden cambiar la historia de alguien. Ahora sí, veamos, ¿qué es bondad?
De acuerdo a la concordancia Strong, dice que bondad viene de un prefijo griego o de una palabra griega que es agatosonai. Esta palabra, que es aquí la que te muestro, tiene como definición hacer el bien. ¿Cuál es su uso? Se refiere a una bondad intrínseca, especialmente como una cualidad personal que enfatiza el lado bondadoso de la bondad. Esto puede ser un poquito complicado de entender, pero una vez leí un ejemplo y creo que Aarón lo ocupó alguna vez y decía que un hombre estaba juzgando, estaba departiendo leyes en el lugar donde se encontraba y de pronto llegó un amigo suyo. Su amigo, al verlo, tuvo esperanza de decir, sabes, el juez lo conozco, es mi amigo, me va a defender. Pero la verdad es que su amigo estaba en una situación tal que debía mucho dinero. Y si el juez le perdonaba la deuda, podría meterse en una grave situación porque era algo que no podía perdonar, porque él había adquirido un compromiso el cual no había podido pagar. Lo que hizo el juez es condenar a su amigo a que pagase todo lo que debía. El amigo al escuchar esto se puso bastante triste y se puso a llorar. Pero cuando terminó el juez de dar sentencia, lo que hizo inmediatamente fue bajar del estrado, sacar su dinero y pagar la deuda de su amigo. No se apartó de la ley, hizo cumplir la ley, pero lo que hizo inmediatamente de eso es tener un acto de amor hacia su amigo, ayudándolo a salvar lo que él debía. Esto es bondad. Bondad es cuando leemos en Lucas la historia del hombre que es golpeado, el buen samaritano. Bondad es cuando vemos a un Jesús hablando con una samaritana y dándole esperanza. Bondad es cuando vemos a nuestro Señor Jesús escuchando a una mujer diciéndole, ten piedad de mí, porque aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Bondad, hermanos, es más que saber escribir la palabra. Es un acto personal que fluye directamente de nosotros, pero que está muy relacionado con lo que hacemos con Dios cada día. Depende de cómo estamos tú y yo cada mañana con Dios y cada día, en cada instante y cada hora. La bondad depende de cuán activos somos. Y yo quiero expresarte que cuando pienso en esto, yo pienso que estos tiempos han sido bastante complicados. Conforme va pasando el tiempo, para algunos la situación económica se va complicando y te lleva a pensar cuán generoso puedes ser, tanto para tu vecino, como para tu hermano, como para tu iglesia. La bondad se muestra por lo que nosotros hacemos por otros, por lo que nosotros decidimos hacer
para servir. Y no es una cualidad de la cual podamos disponer o decir que tenemos todos. Yo creo que cuando yo he pensado en esto en mi vida, yo a veces me he percatado que he dejado de ser bondadoso, que he dejado de ser cuidadoso, que me he vuelto cauto, que me he vuelto desconfiado, que o quiero acelerar las cosas o quiero detener las cosas. Hermanos, yo quiero hoy animarte a que nuestra bondad se muestre por lo que tú y yo hacemos cada día, en el lugar en el que vivimos, por nuestros hermanos. Yo quiero animarte a que tomemos pasos de fe, decidiendo ser activos en la iglesia. Es cierto que no podemos estar ahorita cara a cara, que no podemos abrazarnos, que no podemos estar juntos, pero sí podemos ser activos en servir, en ofrendar, en amar, en hacer una llamada a ese hermano que no hemos visto, en orar por aquel que sabemos que está desanimado, en levantar el teléfono y en la medida de lo posible hasta visitar a quien lo necesita. La bondad debe de manifestarse a través de que crece nuestra confianza en Dios, de que crecemos en nuestra oración, en nuestra devoción, en el cual nos sentimos llenos y plenos de clamarle al Dios Todopoderoso. Mira, hoy se habla de que 35 millones de vacunas van a estar listas para nuestra población. Apenas es una cuarta parte de la gente que somos. ¿Te imaginas todo el caos que va a haber? Peleando tal vez quién quiere una vacuna. Pero necesitamos crecer en lo que nosotros confiamos en Dios. Hoy gente va a estar angustiada, gente va a estar preocupada, gente va a estar de muchas maneras, pero tú y yo tenemos algo que es único, tenemos a Dios. Dios es nuestro sostén, Dios es nuestra fortaleza, Dios va a abrir los medios, Dios va a hacer muchísimas cosas por proteger a su pueblo, por cuidar a quienes somos. Y debemos tener también en nuestras vidas esa capacidad de interceder en nuestras oraciones. Yo te pongo aquí esta lámina revisando mi tanque de bondad. Si nos tuviésemos que calificar, ¿en qué nos pondríamos? Yo pensé, ¿sabes, Janet? Yo te pondría en medio. Y después pensaba lo que dice en Apocalipsis, porque vomitaré a los que viven de una forma media, ¿no? Porque no fuiste ni frío ni caliente. Hermanos, necesitamos tener una bondad que es activa, que crece, que intercede, que suplica por otros. Cuando estudié el término es muy confuso para muchos especialistas de la Biblia. Son 4 elementos o 4 escrituras solamente las que hablan acerca de la bondad. Gálatas 5:22, Efesios, Primera de Tesalonicenses y Romanos. Y hablan en los pedazos en los cuales te dije. Pero lo que sí estaban de acuerdo los estudiosos es que habla de ese deseo que viene muy dentro de las personas. Y yo sé que muchas veces podemos tener ese deseo muerto, pero así como está muerto, podemos tomar la decisión de que esté vivo y hacerlo activo, hacerlo que crezca y hacerlo que interceda por otros. Hoy el deseo de mi corazón es que tú y yo tengamos una transformación que nos lleve a estar cerca de Dios,
que nos lleve a amarlo, que nos lleve a clamar, que nos lleve a suplicar, que nos lleve a tener una revolución en cómo es nuestros tiempos de oración con Él, pero que también nos lleve a pedir, a no estar ensimismados en nosotros, en que si la gente nos trató mal, que si nos habló feo, que si llevaban cubrebocas, que si no lo tenían, que, o sea, debemos de traspolarnos hacia otra situación. Hay gente que hoy está sufriendo y que no tiene a Dios en sus vidas, que no está pensando, Dios es mi esperanza. Tú y yo sí tenemos a Dios. En medio de muchas situaciones podríamos estar enfermos, podríamos estar contagiados, pero tenemos la confianza que tenemos a Dios y que en este viaje Dios nos estaría acompañando. Y aún en medio de la enfermedad podríamos ser bondadosos. Amigo que nos acompañas, queremos darte las gracias por estar aquí. Deseamos que puedas tú analizarte y ver cómo es la bondad en tu vida. Si tienes algunas preguntas, está ahí en la página, nuestras redes sociales, y te animamos a que conozcas. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias.